Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Eh, ya para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, muy puntual, continuamos con esta bonita iniciativa que tenemos desde la Mesa de la Salud. La Cámara de Comercio de Cúcuta, desde la Mesa del Sector de la Salud, hemos creado este espacio para conversar acerca de la medicina estética, qué podemos entender por moda, qué podríamos entender por ciencia, que son consideraciones que sin duda debemos tener en cuenta y hacer visibles para nuestro tejido empresarial, ¿sí? Yo a continuación les voy a explicar la metodología que vamos a usar en esta sesión. Para asegurar la totalidad del contenido de la sesión, nosotros les pedimos a ustedes, apreciados participantes, que durante el tiempo establecido eh, solo permitiremos pequeñas interrupciones. ¿De qué tipo? Como si se puede repetir esa parte porque nos escucha bien, en dado caso de que nuestros profesionales especialistas estén proyectando algo, si no se ve el contenido, pues poder decírnoslo, y el resto de dudas o preguntas las resolveremos al final de la sesión de nuestros profesionales especialistas, ¿sí? Esas preguntas agradecemos las manifiesten a través del chat con su nombre o empresa que representan y su correo. Las respuestas a esas preguntas tendrá un tiempo de máximo de 2 a 3 minutos y las manifestaremos en un orden cronológico, tratando de que no se repitan para darle continuidad pues a nuestro webinar. Para aquellos interesados en reforzar la información, este webinar será grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes sociales, y enviado, ese link va a ser enviado a los correos de aquellos que se inscribieron. Y por último, y no menos importante, le agradecemos a todos los participantes que cierren sus micrófonos y cámaras, por favor, para que se establezca una comunicación nítida y solamente podamos observar a nuestros profesionales especialistas. Yo creo, agradecemos el cierre de los micrófonos. Por favor, Natalia, hay una persona llamada Natalia, ¿nos puede cerrar la cámara, por favor? Gracias. Eh, Sin más preámbulo, conociendo ya la metodología de este webinar, quiero darle pues, la bienvenida a la doctora Tulia Copete, médica de la Universidad Javeriana, especialista en medicina estética y láser de la Universidad del Rosario, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Especialistas en Medicina y Estética, coach nutricional, Nutritional Coach Barcelona, con estudios de láser y medicina de obesidad de la Universidad de Harvard, y nuestro moderador, el doctor Marcelo Leonardo Quintero Contreras, cirujano general, subespecialista en cirugía torácica, director científico en tórax, nortórax, máster en oncología torácica y docente universitario. Nuevamente, doctores, bienvenidos. El espacio es todo de ustedes. Pablo, muy buena tarde a ti, a todos los asistentes. Para mí es un honor y un placer volver a acompañarlos esta semana. Quiero darle gracias a la Cámara de Comercio por permitir darle continuidad a estos webinares en temas de salud, en temas de mucha importancia en la región, que es importante que no solamente el tejido empresarial, sino que toda la comunidad pueda conocer de primera mano, conocer sus especialistas, su forma de pensar, su forma de interpretar, y sobre todo que les dé la confianza y la seguridad de que se está haciendo un trabajo médico muy responsable en nuestra región, en norte de Santander, en Cúcuta y en Colombia, porque sabemos que hay muchos asistentes que nos están viendo hoy fuera del país. Hoy quiero resaltar, antes de darle la bienvenida a la doctora Tulia, dos cosas. Primero, que realmente la idea de la Cámara de hacer estas mesas en salud ha cogido mucha fuerza. Cada semana tenemos una retroalimentación muy importante con todos el gremio médico, en donde cada vez quieren muchos especialistas participar, y eso es una cosa que nos motiva mucho a la Cámara y a nosotros a seguir trabajando para mostrarles lo que estamos haciendo. Y segundo, también la retroalimentación de los asistentes, y hoy no es para menos contarles que la presencia de la doctora Copete ha sido realmente una solicitud de muchos de los participantes en los webinars anteriores, que fueron los que nos motivaron a esta invitación. Entonces, doctora Tulia, bienvenida, es un placer tenerla acá, que nos pueda compartir pues toda su experiencia, todo su conocimiento, y espero que se sienta muy cómoda en este conversatorio. No, pues el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, por poder hablar de lo que tanto amo y me apasiona, y llevo 15 años haciéndolo. Así que qué rico este espacio.
Bueno, yo creo que vamos a entrar un poquito de fondo en nuestro tema. Yo quiero preguntarte, Tulia, ¿cuándo surgió o cómo nació la medicina estética y por qué? Cuéntanos. Bueno, pues realmente la preocupación por la salud estética en los seres humanos ha venido desde siempre. Esto no es que sea un tema nuevo. La especialidad es nueva, pero el tema no. Y si no, recordemos que Cleopatra, que nació antes de Cristo, ella es muy famosa por todos los tratamientos estéticos que se hacía caseros, como el baño en leche de cabra y demás. Lo que sucede es que la medicina estética surgió cuando nos dimos cuenta que había un vacío en las otras especialidades médicas donde dejaban a los inesteticismos o a aquellos pacientes que querían mejorar algo de su parte estética sin cirugía que no estaba cubierto o que estaba cubierto por otro tipo de áreas. Y entonces en ese momento surge la medicina estética, porque en los tratamientos estéticos tenemos que ser muy claros. Esto no es que a mí me pareció, que es que utiliza esto, que es que mira la mascarilla de sangre, que es que tómate la orina para adelgazar, que es que no. Esto realmente, los tratamientos y procedimientos estéticos, todos son procedimientos que nosotros podemos comprobar a través del método científico y además tienen que ser reproducibles en cualquier lugar del mundo. Es decir, un paciente que se haga un tratamiento estético con un médico estético en Cúcuta, en Bogotá, en Nueva York, en Caracas, en donde esté, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Y eso por eso es que surge la medicina estética también, porque además la técnica de la medicina estética cada vez es más compleja, cada vez es más, tenemos que saber de más temas de anatomía, de fisiología, de física, y cada vez empezamos a ver más consecuencias graves de lo que estaba sucediendo porque la medicina estética estaba en manos de personas no médicas. Eso, pues digamos que son dos de las razones grandes por las cuales surge la medicina estética, y la tercera, que es la más relevante en este momento, es que nosotros hoy tenemos una expectativa de vida larguísima. Hace unos 40 o 50 años nosotros vivíamos hasta los 40 años, pero hoy en día hoy la expectativa de vida está alrededor de los 70 años para nuestros padres, para nosotros está alrededor de 80 y para nuestros hijos 90 o 100 años. Eso quiere decir que cada vez vivimos más y queremos conservar todas esas funcionalidades que tenemos en la juventud. Y básicamente por eso surge la medicina estética. Uno piensa en medicina estética y bueno, el tema para mí, y tratando de ser muy básico en los conceptos, porque entendemos que muchos de nuestros asistentes pues no están en el área de la salud, siempre piensa que es o sea, es una especialidad. Y yo lo veo como, por ejemplo, el especialista en el pulmón es el neumólogo y su cirujano es el cirujano torácico. El especialista en corazón es el cardiólogo y su cirujano se llamaría cirujano cardiovascular. ¿Cómo se forma o cómo se llega a ser un médico estético? Los médicos estéticos somos médicos y por eso la especialidad se llama medicina estética. No hay ningún otro área de la salud que pueda ser un médico estético. Debe ser un médico, un profesional en la medicina, que después de obtener su título de médico debe presentarse a una universidad que tenga el posgrado en medicina estética y prepararse para competir con 100 o más candidatos. Luego de que compite con 100 candidatos por un examen escrito y luego por una entrevista, pues es seleccionado para unos 3 o 4 cupos que hay al año para ser médico estético, y después de muchísimos exámenes y demás y 3 años de dedicación completa y exclusiva, este médico se podrá graduar como médico especialista en medicina estética, que nosotros llamamos médico estético. La diferencia entre un cirujano plástico y un médico estético, ¿cuál es, Tulia? Básicamente en Colombia la estética médica se divide en dos, en la parte quirúrgica y en la parte médica o clínica. La parte quirúrgica es la que opera el cirujano plástico, el paciente que requiere procedimiento en quirófano. Y la parte no quirúrgica es la que hacemos los médicos estéticos. Nosotros hacemos procedimientos en consultorio mínimamente invasivos que no requieren incapacidad, y eso es básicamente, no hay otro, no hay, o sea, o eres cirujano plástico o eres médico estético. Digamos que no hay nada que abarque los dos temas o que esté en el intermedio entre los dos. Esas son básicamente las dos divisiones que tiene la estética médica en nuestro país.
Pero tendría más o menos la misma homologación o la comparación, como hablaba anteriormente, entre un neumólogo y cirujano torácico y entre un cardiólogo y un cirujano cardiovascular. La cirugía plástica y la estética terminan siendo dos áreas que se complementan con competencias diferentes, más o menos es lo que te he entendido, ¿sí? Así es. Pero pienso que igual terminan siendo áreas complementarias, ¿cierto? Así es decir, los que somos médicos estéticos son los que son los pediatras y los que operan son los cirujanos pediatras. Los cardiólogos son los médicos estéticos, somos los cardiólogos, los que no operamos, y los cirujanos cardiovasculares son los que hacen la parte quirúrgica. Y así existen en las especialidades médicas muchísimos ejemplos en donde tenemos una parte quirúrgica y una parte médica, donde tenemos muchas cosas en común y hay muchas cosas que hacemos similares, pero tenemos realmente dos puntos de vista completamente distintos de ver y abordar a nuestro paciente. Si entramos un poco más en tu área de la medicina estética como una especialidad médica, ¿qué hace un médico estético? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que la medicina estética, la primera sociedad de medicina estética en el mundo se fundó en Francia. ¿Por qué? Porque los europeos son pacientes con una expectativa de vida muy alta y que se envejecen y que tienen muy poca población joven. Entonces, por eso surge por primera vez en Francia, la especialidad y la sociedad de medicina estética en Francia. Luego empezó a crecer y en diferentes países del mundo la especialidad ha crecido y sociedades alrededor del mundo. Hoy contamos con más de 30 sociedades de medicina estética en el mundo. Como es reconocida como una especialidad médica, la tenemos en Colombia, también está en Holanda, también está en Bélgica, así que tenemos varios países que ya reconocen la medicina estética. Bueno, entonces, entrando un poquito más al tema de acción y como buen fan, porque aquí ya cada vez que tengo un invitado en estos webinares yo me apasiono como un participante más. Sabemos que tocaste el tema del envejecimiento y algo que nos angustia a todos, la eterna juventud, envejecer con dignidad. ¿Cómo empezamos a envejecer los seres humanos? O sea, ¿qué nos puedes explicar de este proceso que para todos es inevitable? Y tú nos hablas que fue el origen muy importante de tu área. Básicamente los médicos estéticos tenemos dos campos. Un campo es el corporal, ¿sí?, que es el cuerpo, y el otro campo es el facial, que es el rostro. Y en el rostro hacemos rejuvenecimiento y en el cuerpo hacemos adelgazamiento. Claro, con muchas arandelas a cada lado, pero básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Resulta que en ambos terminamos haciendo lo mismo, ¿sí? Hay un eje central para ambos, tanto para el corporal como para el facial, y por eso mis pacientes corporales son faciales y al revés, mis pacientes faciales son los corporales. Resulta que nosotros empezamos a envejecernos, y esto lo han dicho miles de estudios, empezamos a envejecernos. ¿Tú a qué edad piensas que nosotros empezamos a envejecer? Desde que nacemos, ¿no? Exactamente, nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos, solo que en la primera etapa nosotros le llamamos, cuando somos niños le llamamos crecimiento, pero luego en la edad adulta nosotros empezamos a envejecer. ¿Qué es el envejecimiento? Realmente es el deterioro de todas las funciones celulares de nuestro cuerpo. Y resulta que voy a darles 3 ejemplos de cómo nosotros empezamos a envejecer. Resulta que hay unos elementos muy importantes que se llaman los antioxidantes en nuestro cuerpo, y el antioxidante más importante, el más potente de todos, empieza a disminuir su producción después de los 27 años. ¿Sí? Otro ejemplo es que los hombres hacen pico de testosterona y empiezan a producir su hormona masculina desde que son púberes y alcanzan el pico de testosterona hacia los 26 años. De ahí en adelante el pico de testosterona de los hombres empieza a disminuir de forma progresiva y paulatina. Y hacia los 25 años empieza a disminuir el colágeno que tenemos en nuestra piel. Es decir, que nosotros, lo que nos han dicho los estudios hoy en día es que el envejecimiento empieza alrededor de la mitad de la tercera década de la vida, es decir, hacia los 25 años. Perfecto. ¿Existe en ese proceso de que tú nos hablas alguna conducta o algún tipo de acción dentro de la medicina estética que podríamos hablar como envejecer saludablemente, o cómo se definiría esto, el envejecimiento en sus manos? ¿Qué nos podrías hablar del tema? ¿Cómo puedes definirlo?
¿Y cómo lo llamarías? Bueno, básicamente nosotros lo que proponemos con nuestro paciente es que como vivimos, si empezamos a envejecer a los 25 y vamos a vivir hasta los 80, 90 o 100 años, como van a vivir nuestros hijos, pues eso quiere decir que nosotros lo que queremos es prolongar o perpetuar todas esas funciones vitales en su mejor estado, en su mejor función. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se deterioran esas funciones vitales? Básicamente por una palabra que está muy de moda, que se llama inflamación. Nosotros nos envejecemos por una palabra que se llama inflamación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos 3 razones por las cuales nos inflamamos, básicamente, ¿sí? Uno, por comer mal, ¿sí? El segundo es por el estrés oxidativo y el tercero es por alteración de nuestro ritmo circadiano. Esas son las 3 causas que nos producen inflamación. Entonces, cuando yo les hablo de comer mal, ¿qué sucede? Resulta que cuando nosotros comemos comida chatarra y demás, nosotros somos como, nuestro cuerpo es como un globo, como una bomba de estas de piñata, una bomba. Entonces nosotros comemos mal y empieza nuestro globito como a inflarse, ¿sí? A inflarse, a inflamarse. Cada vez que hacemos algo bien, como hacer ejercicio, nuestro globito se desinflama, pero nosotros volvemos a comer mal y se vuelve a inflamar. Y nosotros empezamos a entrar en un estado que se llama una inflamación crónica de bajo grado. Y esto es un paciente que vive crónicamente inflamado, que en general no siente nada, no le duele nada, no se ve nada, no pasa nada, pero que es un paciente que si tiene un trauma o una enfermedad es catastrófico. Entonces tenemos la paciente típica que ha comido muy mal siempre, que está inflamada por su forma de comer y se hace una liposucción y le va terrible a la paciente y le fue terrible en el procedimiento. ¿Por qué? Porque tenía un proceso llamado inflamación crónica de bajo grado. Y eso es a lo que más tenemos que temerle hoy, porque eso nos produce enfermedades desde los pies hasta la cabeza. Y eso se da básicamente porque comemos mal. En cuanto al estrés oxidativo, lo que sucede es que nosotros lo que hacemos es que respiramos oxígeno. Nosotros, la gasolina de nuestro cuerpo es el oxígeno. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar oxígeno y el exhausto de nuestro cuerpo lo que hace es botar unas cosas que se llaman radicales libres de oxígeno. Y esos radicales libres de oxígeno, entonces lo que van a hacer es que nos van a envejecer, nos van a oxidar. ¿Qué es la oxidación? Pues es volvernos oxidados con una lata que pongamos a la intemperie. Eso mismo nos pasa a nosotros en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa con la oxidación? Que perpetúa la inflamación, que es la principal causa del envejecimiento. Y por último tenemos el ciclo circadiano, que hoy ha tomado una importancia enorme, porque el ciclo circadiano es lo que nos determina a qué horas nos levantamos, a qué horas nos acostamos, a qué horas debemos comer, a qué horas debemos, todo, digamos que, y entonces hoy por las pantallas, por la luz artificial, nosotros tenemos alteración de este ciclo circadiano. Bueno, pero entonces nos hablas mucho del tema de inflamación, o sea, yo estoy también aquí como entrando en unos conceptos que realmente salen como se definía el webinar, esto no es una moda, sino realmente es mucha ciencia detrás de tu trabajo. Y ya hablar de que envejecer va de mano de la inflamación, ¿cómo podrías hacernos en una forma muy sencilla y explicarnos realmente entonces qué nos inflama? ¿Qué nos inflama para que las personas que asisten puedan entenderlo del día a día? Porque pues nos hablabas de las 3 fases, el ciclo circadiano, la oxigenación, la alimentación, pero vamos un poquito a la realidad, o sea, el día a día. ¿Cómo traducimos esos conceptos tan complejos? Básicamente lo que nos inflama es comer mal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en nuestro intestino tenemos una cantidad de microorganismos que llamamos microbiota, que antes se llamaba la flora intestinal. No sé si te acuerdas que nosotros antes le decíamos flora intestinal en la universidad. Hoy ya no se llama la flora intestinal, hoy se llama la microbiota. Y la microbiota es algo tan estudiado en el mundo que tenemos 365.000 artículos indexados hablando de microbiota, que eso en medicina es una cantidad enorme de ciencia. Entonces resulta que la microbiota, nosotros tenemos más microbiota que células de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos más microorganismos que células en nuestro cuerpo. Y resulta que esa microbiota intestinal es la encargada de que cuando nosotros comemos, esa microbiota sana lo que va a hacer es digerir ese alimento que nos comimos y producir unos metabolitos. Y esos metabolitos es lo que nosotros realmente tenemos que comer.
No es al revés, que nosotros pensábamos que nosotros comíamos y lo que comíamos nos quedaba a nosotros. No, nosotros nos comemos es lo que produce nuestra microbiota. Por eso la microbiota hoy ha tomado un papel tan importante. Tanto es así que, por ejemplo, pacientes con con enfermedades del colon muy graves como colitis pseudomembranosa, colitis ulcerativa, los están tratando con trasplante de materia fecal para que cambien su microbiota, ¿sí? Y resulta que en adelgazamiento, y para los médicos que me estén escuchando, es que doctora, yo no adelgazo con nada. He hecho todas las dietas, todos los intentos y yo no me adelgazo. Claro, cada vez ese paciente o esa paciente hace un intento por adelgazar comiendo en forma inadecuada, es un paciente que está matando su microbiota. Entonces es una microbiota que no se va a adelgazar, no nos va a ayudar a adelgazar. Y hay una paciente muy especial para mí, que no sé si ojalá me esté viendo, hace unos 6 o 7 años, para adelgazar, duramos 3 meses recuperando su microbiota para que empezara a perder un kilo. Finalmente, una vez logramos recuperar su microbiota, ella logra perder los 25 o 30 kilos que terminó perdiendo. Entonces, es así de importante la Y qué bueno que nos ilustres, por ejemplo, para mí como un médico que hace una especialización en cirugía, durante mucho tiempo aprendimos el tema de la respuesta metabólica al estrés o al trauma, lo que hablábamos, la inflamación, que es lo que nos estás explicando, y era muy importante lo que denominábamos cómo nutricionalmente el cuerpo a través de las células del intestino eran las encargadas de mejorar cicatrización, mejorar sistema inmune. Entonces, pues me queda muy claro lo que nos cuentas y sorprendentemente mira hasta dónde llegamos en un tema tan importante como es el envejecimiento y que se refleja en la medicina estética. Pero ¿cómo podemos recuperar esa microbiota? O sea, es un término que yo no lo conocía y te lo quiero decir y a los asistentes, estoy aquí aprendiendo la profesora, ¿cómo podríamos recuperar esa microbiota? ¿Cómo podemos hacer que esa parte del cuerpo que nos cuentas, que es muy importante dentro del envejecimiento, podamos reforzarla, podamos mejorarla? Nosotros tenemos básicamente 5 puntos para mejorar la microbiota, pero a mí siempre pues como que me gusta agregar un sexto. Como les he dicho, la microbiota son todos aquellos microorganismos que viven en nuestro intestino y también tenemos en piel y en otras áreas del cuerpo. Tenemos virus, bacterias, parásitos, hongos, tenemos todo, tenemos todos, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros cuando llegamos alrededor de los 40 años, hemos comido tanta comida fumigada y tantos animalitos alimentados con químicos y antibióticos para que no se enfermen los animalitos, que nos ha matado nuestra propia microbiota. Y a los 40 años nosotros tenemos 40% menos de la microbiota que debemos tener. Entonces nosotros tenemos que empezar a reponer esa microbiota. En medicina estética, que es mi tema, me preocupa tanto para adelgazamiento como para rejuvenecimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, consumir probióticos. ¿Qué son probióticos? El probiótico, por definición, es una bacteria buena que va a mejorar las bacterias que tengo en mi intestino o a reponer esas que yo perdí. Básicamente es un probiótico. ¿Dónde encontramos probióticos? En la comida. Entonces tenemos el yogur, tenemos el kéfir, todos los alimentos fermentados, el kimchi, tenemos, digamos, el miso, el chucrut, los encurtidos que tanto hacemos, esos son alimentos ricos en probióticos. Y por supuesto también tenemos bebidas alcohólicas fermentadas que se extraen de la fermentación que nos sirven también como probióticos. Tenemos el vino y la cerveza, ¿sí? Todos esos alimentos entonces nos van a hacer aún mejorar nuestros probióticos. Lo segundo que vamos a hacer es mejorar nuestros prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos entonces es la fibra, aquello que nuestro intestino no se puede comer, porque es que no nos lo comemos nosotros, sino que se lo comen nuestras bacterias. ¿Dónde están los prebióticos? Básicamente en frutas y verduras. Ahí están nuestros prebióticos, ese es. El tercer punto es mejorar los antioxidantes, porque como les había comentado, resulta que los antioxidantes me perpetúan la inflamación, empeoran la inflamación. Y nosotros, los seres humanos, tenemos 3 enzimas antioxidantes que son las más importantes. Está la superoxidodismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa.
De esas tres, la más importante es la superóxido dismutasa, y ya les conté que después de los 27 años empieza a disminuir su producción. Por eso nosotros debemos reponerla, y no se puede reponer en comida. Es antioxidante, lo debemos reponer de manera vía oral, ¿sí? Sin embargo, en comida encontramos muchísimos antioxidantes. Entonces, ¿cuáles? Todas las frutas rojas, todas las frutas y verduras, pero en general las frutas rojas. Entonces, tenemos las fresas, tenemos los arándanos, tenemos las uvas, especialmente las uvas isabelinas. Esas me van a mejorar los antioxidantes. Y en cuanto a los vegetales, también los rojos. Entonces, ¿cuál? La cebolla o cañera es el vegetal que más antioxidantes contiene, por su color y por todo lo demás, que aquí abunda. Entonces, tenemos que aprovechar la cebolla o cañera. Entonces, ese es el tercer punto, los antioxidantes. Entonces, no se nos olvidemos, probióticos es el primero para mejorar la microbiota. El segundo se llama prebióticos, el tercero se llama antioxidantes, el cuarto se llama ejercicio. Todos sabemos que debemos hacer ejercicio y todos hacemos ejercicio. Lo que pasa es que los estudios hoy son muy claros. Salir a darle una vuelta caminando al ecoparque no sirve. Eso y nada. Claro, prefiero que salgan mis pacientes a dar una vuelta en el ecoparque, pero realmente eso no tiene ningún tipo de impacto en mejorar mi microbiota, ni ningún tipo de impacto en mejorar mi intestino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ejercicios de fuerza. Ejercicios de fuerza, pues a los que nos gusta el gimnasio, claro, es ir a levantar ya todo el peso que podamos, pero realmente en casa podemos hacer ejercicios de fuerza, solo necesitamos el peso de nuestro propio cuerpo. Eso es todo. Con hacer ejercicios de fuerza, mejora mi microbiota y mejora la funcionalidad de mi músculo, ¿sí? Y el orden es primero fuerza, luego cardio, ¿sí? No como me pasó con una paciente hoy, me pasa todo el tiempo. No, es que yo caliento media hora y luego hago pesas. No. Primero se hace la fuerza, se acaba el combustible del músculo y luego se hago el cardio y entonces empieza la quema de grasas. ¿Ven? Muy bien. Y el último punto que les quería contar, pues es un punto que se llama el famoso ayuno intermitente, que no sé si lo han escuchado. Pero, ¿qué es lo que nos dice ese ayuno intermitente para mejorar nuestra microbiota? Nosotros debemos reposar intestinalmente 12 horas mínimo. Eso es lo que nos dicen los estudios. Con 12 horas nosotros empezamos a mejorar la función de todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Mínimo 12 horas. Lo que pasa es que el ayuno que siempre está de moda es el ayuno que dice que de 16 horas. ¿Cómo hacemos un ayuno de 12 horas? Pues es muy fácil, mientras dormimos. Entonces, terminamos de comer a las 7 de la noche, esa es la última comida, y la primera comida es a las 7 de la mañana del otro día. Ese es un ayuno básico de 12 horas que debemos hacer todos los adultos debemos hacer, excepto mujeres embarazadas, lactantes, niños y demás. Digamos que todos debemos hacer un ayuno de 12 horas. Bueno, luego, si queremos además obtener otro tipo de beneficios con el ayuno para que mejore aún más mi microbiota y disminuya mi respuesta inflamatoria, debo llegar hasta las 16 horas. ¿Por qué? Porque a las 16 horas empiezan a hacer un concepto que se llama autofagia. Y ese concepto de autofagia es un concepto tan novedoso y tan bonito que se ganó el premio Nobel en el año 2016. Y lo que dice es que después de que nosotros entramos en unas 16 horas de ayuno, nuestro cuerpo va a empezar a comerse y a reciclar esas células que están dañadas en nuestro cuerpo. Entonces hoy por eso decimos que el ayuno disminuye la probabilidad de cáncer. No hay estudios todavía en cáncer y ayuno, en pacientes que ya tienen cáncer, pero en disminución de cáncer sí, en disminución de envejecimiento, en disminución del peso. Hay estudios clarísimos y con mejoría de todo el perfil metabólico, con mejoría del colesterol, de los triglicéridos, del azúcar y demás. Entonces, digamos que esos puntos son muy claros para que eso los podemos hacer todos en casa para mejorar nuestra microbiota intestinal. Pero hay un último punto que para mí es muy importante y es no nos automediquemos. El antibiótico mata nuestra microbiota. Entonces, cada vez que nos da una gripa, vamos a la droguería para que nos den una bomba, le llaman aquí mis pacientes una bomba, y resulta que le dan una acitromicina, una amoxicilina, o más un corticoide, y eso va matando la flora intestinal, va matando la microbiota, ¿sí? Y aparte de eso, cada vez que le da otra gripa, pues vuelve y repite la dosis. Y como a mi hermano le dio, pues entonces repitamos la dosis también de antibiótico.
Eso va matando nuestra microbiota. Por eso, teóricamente, en nuestro país los antibióticos no son de venta libre. No, importante. Yo siempre manejaba el concepto de envejecimiento digno y creo que ya hoy voy a hablar del envejecimiento saludable. ¿Qué tips adicionales a toda esa información tan bien sustentada? Porque yo creo que es importante que los asistentes médicos pues lo van a entender y los no médicos, es salirnos un poquito del comentario, de la tradición oral, que me contaron, que me dijeron, sino entender realmente cómo la célula va cambiando con cada una de las explicaciones que nos das. Pero ¿qué tips adicionales para envejecer saludablemente? Que ya es la nueva palabra que voy a incorporar. Exactamente, nosotros hablamos de un envejecimiento positivo o envejecer saludablemente, a eso es que nos referimos. No estamos hablando de anti-envejecimiento, que era lo que hablábamos antes. No, y no, hoy todos nos vamos a envejecer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Entonces, tips. 1. Aumentar el consumo de frutas y vegetales. No me refiero a comer un poquito más, me refiero a duplicarlo, triplicarlo, exponenciarlo. Eso es lo que nosotros debemos comer entre frutas y verduras. Hay muchas formas de comer frutas y verduras. Ojalá sea ensalada que está cruda y demás, ojalá, y ojalá sea orgánica, porque ya les conté que la fumigación de las frutas y las verduras también nos acaba nuestra microbiota, pero no es fácil de conseguir y menos en nuestras ciudades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay muchas formas de comer vegetales, siempre les digo a mis pacientes, idealmente ensaladas crudas, pero también están las ensaladas cocidas, están las cremas de verduras, están el arroz al cual le agregamos verduras, están los famosos jugos verdes ahora. Entonces hay muchas formas de consumir vegetales. Y ese es el primer tip. El segundo tip es hacer ejercicio de fuerza. Vuelvo y les insisto, ay sí doctora, es que yo salgo a caminar todos los días media hora. No, si no vamos a hacer ejercicio, claro que prefiero que salgas media hora a caminar. Pero el ejercicio que tiene impacto metabólico, impacto en nuestra microbiota y en rejuvenecimiento, porque a mis pacientes de rejuvenecimiento también les toca hacer ejercicio, esto es el ejercicio de fuerza. ¿Y a qué horas? ¿Qué nos dice nuestro ciclo circadiano? En la mañana. Claro, nuestro paciente no pudo hacerlo en la noche. Bueno, entonces en la noche, pero normalmente nuestro ciclo circadiano nos dice en la mañana. ¿A qué horas? Ojalá antes de que salga el sol. Eso es lo que nos dice nuestro ciclo circadiano, ¿sí? Entonces, el tercer punto es suplementarse. Ya les conté los alimentos que más tienen probióticos, prebióticos y antioxidantes, pero realmente de la comida nosotros no alcanzamos a obtener todo. Y entonces nos toca empezar a suplementarnos. La suplementación yo la hago con mis pacientes tanto de rejuvenecimiento como de adelgazamiento, porque ya les conté, esto es un solo eje que me hace las dos cosas, y lo hago en el consultorio de acuerdo con las necesidades de cada paciente. ¿Sí? Eso sí, digamos que se hace de manera individual y se va cambiando de acuerdo con un periodo de tiempo. Y definitivamente decirles que nuestro peso y nuestra piel dependen de nosotros, dependen de lo que nosotros hagamos con nuestra microbiota. Eso es lo que hoy sabemos. Como les digo, 365.000 estudios en el mundo hablando de microbiota y más de 60.000 estudios hablando de microbiota y obesidad no pueden estar equivocados. Es ahí donde está la clave, en la microbiota. Esto no es moda, no es el remedio casero, no es el agua de cáscara de naranja, no es es la respuesta está en nuestra microbiota. Entonces, todo lo que nos explicas, que es súper contundente y no tengo duda en el tema, ¿cómo vamos? Cuando a mí me hablan de medicina estética, yo siempre pienso, Botox, hay que colocarse Botox. Entonces, ¿está mal el Botox y centrarnos en la microbiota o qué nos puedes decir del tema? Pues resulta que el Botox es un derivado de una bacteria, ¿sí? Entonces, para que vean que la medicina estética todo viene de bacterias, entonces el Botox es un derivado de una bacteria, ¿sí? De una toxina de una bacteria. Y entonces cuando a mí un paciente me dice que quiere Botox para rejuvenecer y me escriben mucho por Instagram, me dice, doctora, ¿cuánto me cobra por el Botox? Pues es que yo no te cobro por un Botox. Tienes que venir, yo te veo, ¿sí? Virtualmente o presencialmente, ahora que hacemos tantas consultas virtuales, y determino qué es lo que tu piel necesita para poder finalmente terminar poniendo un Botox, ¿sí?
Y de hecho tengo pacientes a los cuales les he negado el Botox y les he hecho muchísimos procedimientos antes de llegar a poner Botox. El Botox, lo que sucede es que antes del año 2004 en nuestro país no estaba aprobado, digamos, sobre todo los rellenos en la cara. Digamos, no estaba aprobado el ácido hialurónico y el Botox y demás. Entonces, de ahí para atrás, o un médico o cualquier otra persona inyectaba cualquier cosa y le decían, y después le dijeron Botox, ¿sí? Y entonces aún la gente tiene miedo a ponerse Botox porque es que eso, doctora, me va a hacer daño con el tiempo. Solo para decirles, porque el Botox lo usamos en medicina en más de 100 enfermedades, en revistas indexadas hay 180.000 artículos sobre Botox. Y en sobre Botox y rejuvenecimiento hay más de 11.000 artículos. Entonces, por eso es que el Botox no es una moda, el Botox es ciencia. Hay muchísima ciencia detrás del Botox y hoy en día hasta los psiquiatras hacen estudios sobre Botox porque han demostrado que al poner Botox en sitios específicos de la cara disminuye la depresión en el paciente. Entonces, entonces no es solo es por eso es que quiero ponerme Botox, quiero rejuvenecer, sí, pero tengo que ver cuál es tu estado general para poder llevar a cabo un proceso de rejuvenecimiento saludable. No es poner Botox, eso no es lo que hacemos los médicos estéticos. Esa es la parte técnica del médico estético. El médico estético analiza al paciente y todo su contexto para terminar de decidir poner Botox. Exacto, tenemos que salirnos entonces de ese concepto, no sé si esté bien la palabra usada, facilista, de que voy a que me coloquen Botox simplemente porque quiero un resultado cuando desconozco todo lo que puede estar pasando detrás de ese resultado. Y tal vez como lo entiendo es que si logramos realmente cambiar todas esas recomendaciones o tips que nos diste de envejecer saludablemente, pues seguramente el Botox va a quedar mejor si se llega a necesitar. ¿Sí? Exactamente, entonces eso es. Como un mensaje que te recibo, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, doctor, es que con usted el Botox me dura más. Pues puede que sea el mismo Botox que ponemos todos. Lo que pasa es que yo analicé al paciente y trabajé muchas condiciones del paciente antes de decidir ponerle un Botox. Entonces, claramente es un Botox que te va a durar más. Bueno, pero hablamos de Botox, pero también veo que también hay muchos otros procedimientos como rellenos, labios, no sé si son los mismos rellenos. ¿Qué nos puedes decir de esto? Entonces, digamos que el ácido hialurónico, como les estaba contando, es el relleno más utilizado en el mundo. Tiene miles de estudios también. Digamos que en ácido hialurónico también lo utilizan otras especialidades médicas, no solamente la medicina estética. Por ejemplo, los ortopedistas utilizan muchísimo ácido hialurónico. Y en ácido hialurónico tenemos 180.000 estudios, ¿sí? Y el rejuvenecimiento de esos combinado con ácido hialurónico, contamos con aproximadamente 32.000 estudios. 32.000 estudios que avalan el por qué nosotros utilizamos ácido hialurónico, ¿sí? En cualquier lugar, desde la cabeza hasta los pies. Ayer leí un artículo de reconstrucción después de cáncer de seno, reconstrucción mamaria del pezón y la areola con ácido hialurónico. Así que realmente nosotros usamos ácido hialurónico y hay miles de decenas de estudios que nos dicen que está avalado para la aplicación. Lo que pasa es que eso es ciencia. ¿Cuál es la moda? La exageración y no la recuperación del paciente en rejuvenecimiento. Eso es moda, eso no es ciencia. Y de eso no hay ningún artículo, porque eso no es ciencia. El sobrellenado del paciente. Perfecto, ¿no? Creo que es importante, por lo menos para mí, que dejar claro que todo lo que implicaría utilizar procedimientos para cambiar mi forma, no podemos alejarnos de hacer un análisis funcional de la historia. O sea, yo creería que es un mensaje muy importante para los asistentes y para la comunidad empresarial que nos está acompañando hoy, que pues cuando queremos realmente un tratamiento estético, pues tenemos que hacerlo basado en una valoración desde su estado funcional, y seguramente pues estos procedimientos nos van a llevar a un mejor tratamiento. Nos hablado mucho de ese envejecimiento saludable, ¿no? Pero también entiendo que, y hablabas al principio de tu presentación y nos comentabas que también manejas una zona corporal con respecto a bajar de peso, a perder de peso.
¿qué nos puedes contar? O sea, ¿bajar de peso es posible? A veces yo como cirujano entiendo que es un tema pues, muy responsable, ni más faltaba, pero también veo que así como mucha gente quiere hacer procedimientos para resultados rápidos, desconociendo estos procesos funcionales, también encuentro que mucha gente de pronto quiere adelgazar muy rápido, se someten a procedimientos quirúrgicos donde hay especialistas en el área de la cirugía y que seguramente pronto vamos a invitar también para que nos den sus enseñanzas. Y estos procedimientos pues, hacen que el paciente baje de peso, pero también a costa de algunos cambios funcionales. Tú en la medicina estética nos puedes decir que es posible adelgazar, cuánto se puede adelgazar, cuántos kilos, en cuánto tiempo, ¿qué nos puedes aportar? En el adelgazamiento no quirúrgico, me refiero al adelgazamiento sin cirugía bariátrica, nosotros lo que proponemos es un cambio en el estilo de vida. Nosotros no decimos, es que te voy a bajar 10 kilos en un mes, porque si me escucharon en toda la charla, para adelgazar yo necesito muchos elementos, además de mi célula grasa, para que eso se lleve a cabo. Entonces, cuando yo pongo una dieta en la cual solo tengo un grupo alimentario, entonces está muy de moda la dieta cetogénica y la dieta de proteínas, porque claro, adelgaza rapidísimo, pero además adelgaza rapidísimo porque lo que hace es una movilización de agua que hace que el paciente pierda peso a expensas de agua. Pues entonces lo que sucede es que mi microbiota se muere, ¿sí? Mi microbiota se muere. Entonces, esos pacientes, además de perder el peso de manera no saludable, lo que hacen es acortar la vida. Entonces hay que tener muy claro si lo que yo quiero y le ofrezco a mi paciente no solamente es un proceso de adelgazamiento saludable, sino de mejoría de su funcionalidad a largo plazo, o si lo que yo quiero es un proceso corto y rápido de adelgazamiento, o sea, moda, ¿sí? Sin tener, pero acortando la vida y la funcionalidad del paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay doctores el doctor Atkins, que es el que inventó la dieta de la proteína, se murió a los 60 años de un infarto, ¿sí? Entonces, que es un paciente joven. Hoy sabemos que a los 60 años es un paciente joven, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay dos maneras, la científica y la de moda, ¿sí? Yo solo utilizo la científica y por eso mis pacientes bajarán lo que dice la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? 3 kilos por mes en pacientes sin ningún tipo de enfermedad que haga que sea más lento el proceso. La ciencia nos habla inclusive de 1 kilo al mes. Entonces, a mí no me interesa. Cuando yo empiezo a ver que hacen 10 kilos al mes, yo digo en dónde están y por qué no les han dado el Nobel de Medicina si logran semejantes efectos de 10 kilos por mes. Es porque eso es moda, eso no es ciencia. Perfecto. O sea, yo te quiero preguntar, doctora Tulia, ¿a qué horas hace medicina estética? Es que con todos esos artículos que nos cuentas, que revisas, pues realmente se ve que hay detrás de todo tu trabajo un respaldo científico muy grande y eso es algo que tenemos que rescatar no solamente en tu área, sino en todas las áreas que tenemos en la región. Son profesionales que están en constante estudio, formación, actualización y es eso, es llevarle a nuestros pacientes lo mejor con todas las bases fundamentadas. Bueno, hay un tema que es inevitable tocar y es la pandemia, ¿no? Estamos en pandemia, están pasando cosas emocionales, laborales, sociales, familiares, y bueno, a veces notamos que nuestro cuerpo también cambia en ese encierro, en ese enclaustramiento que tenemos. Por ejemplo, hablemos algo y veo que me ha pasado con algunas personas que están cerca de mí y me dicen que en estos días de encierro me he brotado, me ha dado acné. O sea, ¿existe alguna explicación desde el punto de vista, como nos hablas tanto del área celular y médica, que esto pueda tener alguna relación? O sea, en la parte emocional, en la parte nutricional, no sé. Ya después de toda tu información a mí se me abren una cantidad de escenarios, pero que seas tú la que nos pueda aclarar, por favor. Resulta que hay un tema muy interesante y es que, por ejemplo, más de la mitad de las consultas virtuales que he hecho es de acné del adulto. ¿Qué es el acné del adulto? Es el acné de los pacientes que hacen acné después de los 25, 30 años. Y resulta que en la cuarentena todo el mundo se le exacerbó el acné del adulto. Y entre otras cosas vemos que, claro, estamos comiendo mal. No necesariamente estamos comiendo bien. Entonces resulta que al comer mal, pues nuestra microbiota cambia.
Y las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, su último paso para quedar activadas la hacen las microbiotas intestinales. Entonces, cuando nosotros comemos mal y esa microbiota se altera, pues nuestras hormonas se alteran y entonces nos da el acné hormonal del adulto, que es el acné típico que da aquí en la parte inferior de la cara, que también compromete la región submandibular. Entonces, claramente, la cuarentena nos ha traído, no estamos llenos de acné del adulto por alteración de la microbiota intestinal. Perfecto. Bueno, ¿y qué está pasando entonces hoy en día con la medicina estética y el COVID? ¿Existe alguna relación? Ustedes, pues, como especialistas, ¿qué nos puedes compartir de toda esa información científica, gremial que está sucediendo, sobre todo a nivel científico? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, digamos que en el COVID a nosotros nos pasaron dos cosas como médicos especialistas. Una es que entendimos otra vez que lo que nosotros hacemos es, el eje de lo que nosotros hacemos es la inflamación. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía que el cuerpo es como un globito que cada vez que comemos mal y crónicamente nosotros comemos mal, entonces este globito se va inflando? Pues resulta que todo lo que está fuera de ese globito, que se llaman exomas, son como alfileres. Entonces, cuando llega una enfermedad como el COVID y en pacientes crónicamente inflamados, hipertensos, crónicamente inflamados, diabéticos, crónicamente inflamados, sobrepesados u obesos, pacientes crónicamente inflamados, pues un globito así de gordito, lleno, inflamado, pues llega el COVID y como un alfiler lo explota. Por eso es que los pacientes de mayor riesgo son los hipertensos, los diabéticos, los ancianos y los obesos, porque son pacientes con inflamación crónica de bajo grado, acumulada. Entonces, digamos que efectivamente lo que nosotros hacemos por eso en nuestro paciente de rejuvenecimiento y de adelgazamiento no es una terapia solamente de rejuvenecimiento y adelgazamiento, es una terapia para la vida. Y ustedes no saben la alegría que me dio hoy de los pacientes que vi. Son pacientes que llevo años viéndolos, años, y verlos hoy mejores que cuando los conocí hace 4 y 5 años es una satisfacción enorme, porque eso quiere decir que hemos hecho el proceso de manera adecuada, ¿sí? Entonces, cuando tú haces el proceso de manera adecuada, tienes menos probabilidad de que ese COVID llegue a un cuerpo crónicamente inflamado y por lo tanto tengas mejor respuesta al COVID. Y en lo otro que nos cambió, pues es en la forma de hacer medicina estética. Digamos que nosotros estuvimos cerrados, el Ministerio de Salud no nos permitió trabajar a quienes somos especialistas, sino hasta ahorita, el 1 de junio, y con todos los protocolos. Entonces ahora nuestros pacientes solamente se puede con cita previa, tenemos un número reducido de pacientes en consulta, tenemos que hacer todas las consultas virtualmente y los controles también virtualmente. Tenemos que llenar una serie de protocolos, el paciente también se llena una serie de protocolos para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad que no pongan en riesgo a nuestro paciente ni a nosotros en nuestro consultorio. No, perfecto, y creo que queda clarísimo. Yo creo que, como hemos tocado en los webinares anteriores con expertos en el tema de la pandemia y del virus, realmente lo que sucede a nivel orgánico es el proceso inflamatorio que se genera en muchos lugares del cuerpo, ¿no? Y generalmente las personas lo asocian solamente a la parte pulmonar, y no solamente es el pulmón, ¿no? También ocurre en el tracto gastrointestinal, o sea, el sistema digestivo, ocurre en el hígado, ocurre en el riñón, ocurre en todas las partes, y de ahí en adelante otros sistemas que están diluidos, como es el sistema hematológico, y bueno, y todo lo que tú nos cuentas, pues claramente tiene grandes repercusiones. Yo creo que es importante resaltar lo que nos dices al final, y es que en la ciudad, en la región, pues en caso tuyo de ser líder, pues has asumido esta responsabilidad de prestar un servicio muy responsable, acatando la normatividad, ¿no? Porque debe quedar claro a nivel empresarial y a nivel local que todos los profesionales de salud que estamos vinculados, que somos serios, que estamos realmente alineados dentro de sociedades y grupos que nos dan pautas responsables, pues hemos acatado la normatividad, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, muchos de nosotros nos tocó seguir prestando servicios dentro de la pandemia, porque así fue y eran necesarios, y ustedes pues estuvieron ahí esperando su momento y retoman ahora el 1 de junio esta nueva realidad.
y una realidad pues diferente como nos explicas. Me gustaría que me explicaras un poco más como para que la gente que vea esto como más real. O sea, ¿qué le pasa a un paciente cuando llega a tu consulta de medicina estética desde el punto de vista operativo o físico? ¿Qué modificaciones hiciste? Es importante compartir porque es un gran esfuerzo lo que están haciendo ustedes para brindarle seguridad al paciente y hacer los tratamientos de la mejor forma. Nos hablabas también de telemedicina. ¿Cómo es este formato? O sea, yo quiero tu valoración. ¿Cómo llego? ¿Te llamo? ¿Tú me atiendes? Luego, si te toca ir a tu consultorio, ¿cómo lo hago? La gente se comunica con nuestra secretaria y nuestra secretaria ya tiene unas directrices de cuándo el paciente debe ser direccionado a consulta presencial y consulta virtual. Le estamos dando prioridad a la consulta virtual porque así nos lo exige el Ministerio de Salud. Y lo que hacemos entonces es, una vez agendamos la consulta virtual y definimos qué procedimiento requiere nuestro paciente, la secretaria le hace una lista de chequeos sobre síntomas de COVID o factores de riesgo como pacientes que han estado infectados por COVID o factores de riesgo que convivan con pacientes en riesgo como hipertensos, diabéticos, obesos o ancianos. Entonces, una vez el paciente llena esos requisitos y entendemos que el paciente no tiene factores de riesgo, lo citamos a la consulta. Y en la consulta volvemos a hacer la misma lista de chequeos sobre síntomas de COVID. No solo es fiebre, diarrea, dificultad respiratoria, todos los que sabemos. Resulta que también tienen manifestaciones en piel, entonces también preguntamos por las manifestaciones en piel, por la ausencia del olfato, por la ausencia del gusto. También hacemos toda esa serie de preguntas y los pacientes que no clasifican o les reprogramamos su consulta o esperamos a que pase su sintomatología y demás para que puedan volver a venir. Entonces, una vez nosotros entendemos que es un paciente de bajo riesgo, nosotros lo hacemos pasar a la consulta. Una vez llega, el paciente debe ser muy puntual en su asistencia, porque la idea es que no se encuentre con nadie, y al llegar es un paciente que debe pisar una superficie que contiene un antivirucida específico durante unos segundos para que las suelas de sus zapatos queden completamente limpias. Luego, el paciente entra al consultorio y se le coloca una mascarilla nueva, así el paciente traiga, y le tomamos la temperatura. Determinamos de acuerdo con la temperatura si el paciente tiene la temperatura, pues digamos que es un factor cardinal en la infección por COVID, y lo hacemos seguir. Como ya nosotros en consulta virtual sabemos a qué viene el paciente, casi que el paciente no está en sala de espera, sino que se ubica directamente en el consultorio. Antes de entrar al consultorio le hemos puesto una bata y un gorro y el tapabocas que trae desde que entra al consultorio. Luego, el paciente debe lavarse las manos y el rostro para poder hacer el procedimiento. Una vez hacemos el procedimiento, pues digamos que el procedimiento lo realizo yo y siempre estoy asistida por una enfermera. Y en ese procedimiento la enfermera también tiene todos los protocolos, entonces tiene una bata desechable, el paciente tiene una bata desechable, yo tengo una bata desechable, así que por cada paciente son 3 batas desechables. Y nosotros lo que hacemos es que una vez realizamos el proceso, nos cubrimos con nuestra careta, con nuestra máscara, con todo lo que tenemos que tener, monogafas para hermetizar la zona de la cara, las zonas de las mucosas que son las zonas de riesgo. Realizamos el procedimiento, el paciente retira su bata, la bata se desecha, se lava las manos y el paciente se va. Y luego volvemos a llamar al paciente unos días después para preguntar nuevamente por síntomas de COVID. Bueno, hay una cosa que quisiera, porque me quedó clarísima la ruta, eso le llamamos ruta hoy en día, la ruta son los caminos que hace pues, cada paciente en cada proceso, en este caso médico, ¿no? Pero al ingresar, él antes nos hablabas que él se lava las manos cuando va a comenzar el procedimiento, pero también me imagino, y no sé si lo viaste, pero es importante dejarlo claro que al ingresar a cualquier lugar también se hace un aseo de manos. ¿Estoy en lo correcto? Hay jabón, hay antibacterial al entrar, o sea, en la puerta hay un antibacterial y en la sala de espera hay lavado de manos. O sea que el paciente, antes de empezar el procedimiento, ha tenido 3 higienes de manos. Claro. ¿Y por qué hago la observación? Porque hablábamos hace 8 días precisamente en el webinar de actualización de la pandemia, y es que no podemos negar que los pilares básicos en el manejo en este momento en cualquier área es todo lo que tiene que ver con mi aislamiento y distanciamiento social y todo lo que tiene que ver con mi protección y aseo. Entonces,
El uso de mascarilla y lavado de manos en cualquier escenario, no solamente médico, sino escenario comercial, laboral, debe ser algo que no podemos dejar de transmitir en estos espacios de salud. Yo creo que es muy importante. Lo otro, yo no sé cómo lo veas, pero bueno, quiero compartirlo y que sea el momento, y es cómo esta pandemia, aparte de cambiar un estilo de vida, cómo también se incorporó a los procesos de procedimientos. Por ejemplo, en mi caso como cirujano, después de decir que el paciente tiene una indicación de una cirugía, después de considerar lo que él es apto y que él acepta el procedimiento, hoy en día le incorporamos un cuarto elemento que se llama la consideración COVID, y es que el paciente sea consciente que en este momento, independientemente que tengamos permiso o no, cualquier procedimiento tiene un riesgo adicional de poder tener o contraer el COVID. Y eso no es que ocurra porque en el lugar, en la clínica, se quiera que eso suceda, sino porque ya es una condición que existe y que ya es muchos los pacientes asintomáticos que pueden portar el virus y que no lo saben y lo pueden ir diseminando. Entonces, nosotros ya hoy llenamos un consentimiento especial donde al paciente se le aclara que en este momento es imposible poder decir que no se pueda contraer en cualquier lugar del mundo. Simplemente que todas estas rutas que tú nos cuentas, que las hacemos en muchos lugares, en muchas clínicas y el Hospital Hernán Meos, están hechas para disminuir las probabilidades. ¿Ustedes también ya manejan un consentimiento, manejan una consideración especial? Hay un consentimiento especial de COVID donde le explicamos al paciente que está realizando un procedimiento que no es de urgencia, sino electivo, es un procedimiento que el paciente desea realizarse y que realmente nadie sabe, porque nadie en el mundo sabe qué va a pasar si un paciente después de un procedimiento estético adquiere la enfermedad, ¿sí? Entonces, que lo hacemos consciente de eso, que eso puede suceder. Entonces, el paciente sí nos firma el consentimiento para poder hacer cualquier tipo de procedimiento. Bueno, yo aquí me he concentrado mucho en tu presentación y en toda tu información y se nos pasó la hora volando. Pablo, quería preguntarte si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud para compartírsela a la doctora Tulia. Sí, doctor Marcel, pues yo también la verdad estoy bastante entretenido con toda esa buena información que nos están compartiendo. Mirando el chat, doctora Tulia, doctor Marcel, hay dos inquietudes. Diría el asistente o el invitado César, nos habla de que él no volvió a bajar, asumo que no volvió a bajar de peso, ¿sí? ¿Qué le pudiésemos decir, doctora Tulia, digamos, de pronto en la práctica, por qué una persona no volvió a bajar de peso o qué podemos como guiarlo a esa persona o invitarlo bueno, digamos, le dejo el espacio pues para poder aclararle a César qué podría hacer. Hay que revisar. Es una pregunta que nos hacíamos todos. No puedo bajar, ¿qué hacemos? Exacto. Digamos que hay que tener en cuenta hay varios temas. Uno es que nuestro hipotálamo, que es una partecita de nuestro cerebro que está por allá escondidita, es el que manda. Y nuestro hipotálamo, cuando nosotros bajamos de peso, nuestro hipotálamo se pone en alerta y emite señales para que nosotros o no perdamos peso o lo recuperemos, ¿sí? Entonces, digamos que el estancamiento es absolutamente normal en cualquier tipo de proceso de adelgazamiento. Hay pacientes que arrancan el proceso de adelgazamiento en estancamiento, o sea, arrancan y no bajan y no bajan y no bajan. Pacientes que bajan 10 kilos y luego se estancan y luego bajan los otros 10. Hay pacientes que se estancan al final, que es, digamos, lo más común. Cuando nos faltan muy pocos kilos, nuestro cerebro se defiende por si acaso llega una enfermedad, y eso es algo filogenético que tenemos ahí de millones de años de evolución, que nosotros esos últimos kilos no los perdemos para que por si llega una enfermedad tengamos reserva para poder defendernos y poder sobrevivir a la enfermedad. Entonces, digamos que eso es lo primero. Eso es lo normal. El estancarse en un proceso de adelgazamiento es lo normal y es la defensa normal de nuestro cerebro. Hay estudios donde mostramos que el neurotransmisor que produce hambre se produce más después de que perdemos peso. O sea, nuestro cerebro hace todo para que lo reganemos. Entonces, no volver a perder peso es lo normal, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente tenemos que volver a mirar ese proceso de adelgazamiento en qué puede estar fallando nuestro paciente, porque una de las cosas que me pasa muy frecuentemente es que el paciente cree que los cambios de hábitos son mientras está conmigo, ¿sí? Y resulta que nosotros no proponemos un proceso de adelgazamiento
parcial. Nosotros proponemos un proceso de adelgazamiento a largo plazo y de por vida. Entonces es un paciente que ya sabemos que su microbiota no volvió a comerse la ensalada, no volvió a comerse, a tomarse jugo verde, no volvió a, pues es un paciente que no tiene una microbiota para volver a adelgazar, ¿sí? Es un paciente que se conforma con ir a camino, es que yo estoy haciendo 25 minutos de spinning todos los días, pero no está haciendo fuerza, pues ya sabemos que es un paciente que no se va a adelgazar, porque ya sabemos que el cardio no funciona para eso, funciona para otras cosas. Entonces, digamos que hay demasiados factores que pueden influir, pero en cada paciente hay que reevaluar y estudiar el caso de por qué eso puede pasar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nadia nos manifiesta sueño y peso y nos deja un signo de interrogación. Sí, digamos que tenemos, y para mis queridos colegas médicos, la alteración del ciclo circadiano en los pacientes que hacen turnos, no solamente hablamos de los médicos y profesionales de la salud, vigilantes, digamos policías y demás que hacen, pues altera el ciclo circadiano. Y hoy, ¿se acuerdan que yo les conté que el tercer factor que nos inflama es la alteración del ciclo circadiano? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que por turnos el paciente no duerme de manera regular y no duerme durante las horas claras de sueño, donde debe hacer sus 3 ciclos de REM para que se libere hormona de crecimiento, para que haya lipólisis durante el sueño y demás, eso es un eje complejo, es un paciente que gana peso. Entonces, por eso nosotros debemos dormir mínimo 6 horas continuas y ojalá que sean entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana aproximadamente, para que nosotros podamos tener una liberación de hormona de crecimiento que nos haga lipólisis durante el sueño. Si eso no se da, es un paciente que gana peso muy fácilmente o que le va a costar mucho más perder el peso. Perfecto, doctora Tulia, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, les cuento. Yo creo que tenemos que aclararlas porque está claro todo que sí. muy jugoso, muy jugoso. Así es, doctor Marcel. Nos pregunta Jorge, ¿el ayuno intermitente se puede hacer cuántas veces a la semana? ¿Al mes o se puede todos los días? ¿Qué recomendación le podemos dar? Entonces, digamos que ahora el ayuno intermitente está de moda, pero resulta que, les cuento mi caso personal, a mí después de las 4 de la tarde es muy raro que me dé hambre, digamos que tiene que ser una circunstancia muy especial para que yo coma después de las 4 de la tarde. De tal manera que ahora que salieron los estudios de ayuno intermitente, pues me doy cuenta que yo llevo años haciendo ayuno intermitente. Entonces, cuando nosotros queremos iniciar un paciente en ayuno intermitente, como yo les contaba, yo a todos mis pacientes los inicio con 12 horas y eso es una premisa hoy en día para mis pacientes, y es que se coman su requerimiento calórico en las horas que deben comer, que idealmente deben ser 8, pero yo las inicio con 12 horas comiendo, 12 horas no comiendo. Lo que hacemos es entrenarse, digamos que uno se entrena en ayuno intermitente. Entonces uno empieza con 12 horas, ¿sí? Y cuando tú ya te sientes capaz de hacer las 12 horas sin hambre, porque los primeros 8 a 10 días son los días de mayor hambre, las oleadas de hambre, que lo que hace uno entonces es darle líquido al paciente, porque a veces confunde la sed con el hambre. Después de que eso pasa, entonces empezamos a aumentar paulatinamente. Entonces, por ejemplo, 2 días a la semana, entonces pasamos a 14 horas. Y cuando ya el paciente nos tolera las 14 horas, pasamos a las 16 horas, que es lo que nos dice la teoría, que es donde hay autofagia. Entonces, digamos que todos debemos tratar de llegar a las 16 horas, pero claro, comiendo 8 horas, es decir, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y parar a las 4 de la tarde para volver a comer a las 8 de la mañana del otro día no es fácil. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos el ayuno. Y ahora bien, hay pacientes más avanzados, por ejemplo, yo hago ayuno los fines de semana de 20 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque duermo más, porque estoy con mis hijos, etcétera, etcétera, entonces paso más horas. Entonces, mínimo 12, máximo 20, y pues obviamente hay pacientes que hacen más entrenamiento, más de 24 horas. Entonces, digamos que a mí lo que me parece con mis pacientes es que no debe ser una presión de que es que yo mañana tengo que dejar de comer durante 16 horas. Eso es muy difícil, eso se entrena. Mínimo 12 horas. ¿Cuáles horas? Las horas en las que dormimos. Entonces, si dormimos 6, 7, 8 horas, pues solo nos quedan 2 horas antes de acostarnos y, por ejemplo, 2 horas después de levantarnos, o 3 horas antes de acostarnos y 1 hora después de levantarnos. Y eso son 12 horas. Y así vamos paulatinamente. Hay muchas técnicas de hacer ayuno intermitente. Otra técnica, por ejemplo, es un día hago 12 horas, al otro día hago 14, al otro día hago 16 y me devuelvo.
12, 14 y 16 y me devuelvo 12, 14 y 16. De tal manera que esto es dinámico, el ayuno intermitente. Hoy sabemos que mínimo 12 y eso es obligación para todos los adultos. Pero, ¿hasta cuántas horas? Eso sí es individual en cada paciente. O sea que si ya estamos entrenados, o sea, supongamos que tú nos dices que arranquemos de un ayuno de 12 horas, lo podríamos hacer todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y de todo el año. Entonces, parte de la pregunta que nos hacía Jorge Humberto, o sea, ¿cuántas veces a la semana? Si hacemos las 12 horas, podemos hacerlo todos los días. 365 días de 12 horas. Las otras horas de más ya depende de cada paciente. Perfecto, doctora. Natalia nos dice lo siguiente, ella baja muy rápido de peso y se demora en subir, doctora Tulia. Solamente nos manifiesta eso. Yo creo que ella nos querrá decir qué podrá hacer para eso, o qué debería hacer para de pronto subir un poco de su peso. Mi especialidad es adelgazamiento, digamos que no aumento de peso, pero lo que yo hago cuando un paciente, por ejemplo, y me pasa, pacientes que empezamos, todo el mundo quiere ser joven, bello, flaco, ¿sí? Entonces, resulta que cuando tengo pacientes que empiezan a adelgazar, y llegan a un punto donde su hipotálamo, ¿se acuerdan de lo que les hablé en el cerebro? Manda, y él sigue bajando de peso, y son pacientes que tenemos con 5, 6, 7 kilos menos de lo que les habíamos propuesto inicialmente. Entonces, lo que yo hago es aumentar la densidad calórica de ese paciente. ¿Qué es eso? Con el mismo número de comida, darle más calorías. Entonces, le pongo un poquito más de aceite, le pongo un poquito más de proteína, le pongo, sí, para que es un paciente que consuma un poco más de calorías en su dieta normal para sostener ese peso, que el paciente no siga bajando. Perfecto, doctora Tulia, muchas gracias. Manuel Latorre nos manifiesta lo siguiente, es una pregunta bastante puntual. Él nos habla del tema de la hidratación. ¿Existe un consumo mínimo de agua para disminuir la carga de radicales libres? Nos habla. Eso es una pregunta muy interesante, Manuel, gracias por tu pregunta. Resulta que hay dos cosas muy interesantes y la semana pasada estuve leyendo un artículo sobre agua y adelgazamiento. Y es un metaanálisis médicamente es el estudio más grande que hay, reúne todos los estudios que hay en el mundo sobre un tema determinado. Entonces, cogieron todos los estudios que hay en el mundo sobre agua y adelgazamiento y se dieron cuenta que cuando reemplazaban cualquier tipo de bebida por agua, pues era un paciente que se adelgazaba. Y pues me parece que la respuesta es obvia, o sea, si yo me voy a tomar una gaseosa, un jugo de fruta y demás por agua, pues claramente mi ingesta calórica disminuye y pues claramente yo tengo que perder peso. Pero cuando yo tengo una dieta normal y adiciono agua, realmente eso no tiene ningún tipo de impacto en pérdida de peso. Cuando yo realmente puntualmente y haré la tarea, la relación agua-antioxidantes no la he leído. Agua-antioxidantes no la he leído. ¿Qué es lo que yo he leído? Cuando nosotros tenemos una dieta basada en como debe ser frutas, vegetales y demás, el consumo de agua es de los 2 litros que nosotros debemos consumir. Es decir, nosotros no necesitamos agua adicional para consumirnos los 2 litros de agua que todo el mundo nos dice que debemos consumir. Pero cuando tenemos una dieta alta en chatarra, eso es una comida que está deshidratada. Y esa comida deshidratada nos aporta muy poca cantidad de agua. Entonces es un paciente que sí va a terminar necesitando más agua. Entonces digamos que eso es lo que he leído del agua, ¿sí? Entonces tomar más agua no adelgaza, ¿sí? Pero puntualmente agua antioxidantes, digamos que esa relación no sé la respuesta. Perfecto. Doctora, el mismo Manuel, digamos, para añadir a esa pregunta, ya no está relacionada con la hidratación, pero nos habla de una preocupación en torno a su familia. La mayoría de las mujeres de su hogar fueron diagnosticadas con hipotiroidismo entre los 26 a 30 años, ¿sí? Esa alteración hormonal que produce muchas manifestaciones, ¿puede acelerar el proceso de envejecimiento, doctora? Sí, definitivamente sí puede acelerar el proceso de envejecimiento, porque la tiroides es una glándula que produce la hormona tiroidea, que es fundamental para que el manto hidrolipídico de la piel se conserve. Entonces es una piel que se vuelve mucho más seca, y una piel más seca pues es como si ustedes cogieran un papel y lo arrugan, ¿sí?
o una hoja de un árbol y lo arrugan. Cuando está seca la hoja se quiebra, cuando está hidratada es una hoja que vuelve y recupera su estadio. Entonces sí, definitivamente los pacientes con hipotiroidismo, y además de que se secan, además de que se les cae el pelo y demás, y además de que hace que ligeramente aumenten más el peso, casi que todo es más comida que otra cosa, pero entonces son pacientes que definitivamente sí tienen un proceso de envejecimiento un poquito más prematuro que los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, poner la dosis de levotiroxina sódica que necesitamos, pero apoyarnos en toda la nutrición que nosotros sabemos, ¿sí? De microbiota y todos los antioxidantes y todo lo demás que les expliqué, para poder mejorar el funcionamiento de las otras hormonas y de esa capa del manto hidrolipídico para que funcione a pesar de la deficiencia de hormona tiroidea. Perfecto, doctora, muchas gracias. Steven Guerrero, volviendo al tema del ayuno intermitente, doc, y esas son las últimas preguntas que nos están haciendo, ¿sí? Voy a redondear dos preguntas que él mismo nos hace, junto con otra asistente llamada Pilar, que va enfocado al ayuno intermitente. Él nos pregunta lo siguiente: ¿el ayuno intermitente se suspendería en el momento de que yo bajo, o bueno, bajo de peso, o bajé lo que tenía previsto bajar? Las 12 horas que estaba recomendando en un comienzo, doc, siempre puede empezar a la misma hora. Y de posterior a eso, ¿qué podemos recomendar para la ansiedad o ese deseo de estar comiendo? Bueno, entonces ahí digamos que sí son varias preguntas, y si se me olvida una me recuerdan. La primera pregunta, cuando me decías que las 12 horas de ayuno, sí fue así la que me dijiste, ¿verdad? Que sí, 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 doctora. que las 12 horas de ayuno. Realmente empezar a la misma hora, pues es lo ideal para que nuestro cuerpo, para que nuestro hígado realmente sepa a qué hora nosotros comemos, pero a mí personalmente me gusta despistar a mi cerebro, ¿sí? Porque el cerebro se acostumbra. Entonces nosotros no comemos siempre a la misma hora, no hacemos el ejercicio siempre el mismo, no nos comemos siempre lo mismo para despistar. Entonces un día empezamos a desayunar a las 7 de la mañana, otro día a las 7:30, otro día a las 8, otro día a las 6:30, pero siempre tratando de llevar las mismas horas, digamos, es un rango, no es que hoy desayuné a las 6 y mañana a las 12 del día, no, sino que digamos en un rango, sí, digamos que ese rango, pero no siempre el mismo. El ejercicio en ayunas, algún día ejercicio en ayunas, otro día ejercicio sin ayunas, porque si ustedes ven en los procesos de adelgazamiento, el paciente dice, es que no voy a bajar porque mi cerebro, porque me acostumbré. Claro, el cerebro se acostumbra, se adapta al estímulo. Entonces, por eso es necesario el cambio a veces de ese tipo de rutinas. Recuerden que los que hacemos, los médicos estéticos, nosotros lo que proponemos es un cambio en el estilo de vida, un cambio en el estilo de vida para rejuvenecimiento y envejecimiento saludable y para mantener un peso saludable. Por lo tanto, el ayuno de 12 horas es de por vida, ¿sí? El consumo de ensaladas es de por vida, el consumo de antioxidantes es de por vida, la aplicación de protector solar es de por vida, ¿sí? La aplicación regular de Botox para que las líneas dinámicas del tercio superior de tu cara no te envejezcan de manera prematura es de por vida, ¿sí? Esto son hábitos. Por eso les digo que nosotros no vendemos cuánto vale la celulitis de los muslos. No, eso no es lo que nosotros hacemos. Esa es la parte técnica del asunto, pero todo lo que hay detrás, que es lo que les he explicado en esta charla, toda la ciencia que hay detrás, es un hábito de por vida. Por eso no se me olvida. Se me olvida la tercera pregunta. Steven nos preguntaba qué recomendaría para el manejo de la ansiedad o el deseo de estar comiendo. Entonces, resulta que cuando nosotros comemos, por ejemplo, dulces, que es de las cosas que más comemos, azúcar, nuestra lengua, nuestro cerebro y nuestro páncreas y nuestro intestino, digamos, están muy ligados en unos ejes. Y resulta que nosotros cuando comemos dulce, el páncreas libera una hormona que se llama insulina para poder bajar ese dulce, o sea, para que no tengamos esa elevación del azúcar, y baja el dulce, y entonces nosotros lo que hacemos es
ese pico de insulina para bajar ese dulce termina produciéndonos una hipoglicemia refractaria, es decir, que se nos bajó demasiado el azúcar. Entonces es un paciente que a las 2 horas quiere volver a comer, ¿sí? Por lo tanto, para mí, el paciente que me dice que tiene ansiedad es un paciente con una dieta que está mal manejada, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una dieta que nos produce saciedad, con la variación que debemos tener, las porciones que debemos tener, es un paciente que maneja menos saciedad. Entre más comemos dulces, más nos pide dulce el cuerpo, ¿sí? Entonces, la ansiedad es un círculo vicioso. Entonces, cuando nosotros hacemos una dieta bien formulada, con horarios, con es un paciente que le va muy bien. Entonces, anteriormente existía una medicina que se llamaba sibutramina, eso lo sacaron del mercado porque producía muertes, pero ya no contamos con ninguna medicación en el mercado, así que realmente hoy nos toca, a los que nos dedicamos al adelgazamiento, hacerlo a punta de dieta, ¿sí? Entonces tenemos que sentarnos con el paciente y juiciosamente hacer la dieta para que ese paciente disminuya eso que el paciente llama ansiedad, que es ganas de comer, ¿sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. Ya tenemos una última pregunta. Hay otros comentarios, pues más que todo agradecimientos, Doc, de una explicación muy clara y fácil de comprender para quienes no son médicos. Agradecimientos al doctor Marcel por la moderación y demás. Por último, ¿qué podemos concluir o qué podemos decirle? Marta, ¿qué recomendación o qué opinión puedes darnos acerca de la dieta vegana, doctora Tulia? Bueno, realmente, digamos que como médica estética, Diosito nosotros nos hizo con todo. Y específicamente en la dieta vegana, nosotros nos volvimos de Homo sapiens, o sea, de monitos, a Homo sapiens sapiens cuando nosotros empezamos a consumir proteína de origen animal cocida. Es decir, el fuego y la carne hicieron magia para que nuestro lóbulo frontal creciera a expensas de proteína animal. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre la dieta vegana, pues yo respeto las creencias de todos mis pacientes. Yo no atiendo pacientes veganos porque creo que en Cúcuta no hay buenas fuentes de proteína vegetal que nos puedan suplir la proteína animal. Pero ese es mi concepto. A nosotros Diosito nos hizo para consumir todos los grupos de alimentos. Entonces, por eso yo estoy en desacuerdo, como les digo, biológicamente, no éticamente. Yo no soy quien para juzgar la dieta que un paciente decida escoger, ¿sí? Sino biológicamente un paciente que decida no consumir carnes. En eso digamos que no tengo conflicto. Pero vuelvo, insisto, nosotros, y esos pacientes veganos pues tienen insuficiencia de vitamina B12, que es la única que podemos obtener a través de la proteína de origen animal y nos toca suplementarlos. Entonces, ¿por qué te tienes que suplementar? Pues porque no la estás comiendo de manera natural, ¿sí? Entonces, eso es cuando te tienes que suplementar porque naturalmente no existe, es porque nosotros no estamos diseñados para ellos. Tenemos unos dientes que nos dicen que comemos carne, ¿sí? Que nosotros comemos carne y eso nos lo dicen nuestros dientes. Entonces, desde muchas partes, por eso es que biológicamente me parece a mí tan difícil cuando un paciente, digamos, tiene una dieta vegana, pero vuelvo e insisto, no es. O por ejemplo, no hablamos solamente de la dieta vegana, ahorita de la dieta cetogénica, donde solamente el 5% del consumo de calorías es a expensas de carbohidratos. Eso quiere decir media fruta al día y algunas hojitas verdes. Eso yo, después de todo lo que les expliqué de la microbiota, pues más o menos a mí, pues pregúntenme cuántos de mis pacientes tienen dieta cetogénica. Ahora bien, tengo 2 o 3 con dieta cetogénica por casos puntualmente médicos que la necesitan. Pero ese tipo de dietas donde yo anulo algún tipo de alimento, no, yo no las hago y no las recomendaría. Ni para mí, ni para nadie. Ni mis pacientes, ni mis familiares. Yo. Doctor, tiene el micrófono cerrado, doctor Marcel. No, que estaba tan concentrado en la explicación de la doctora que me quedé para no perder la señal. Bueno, Pablo, llegó el momento de despedirnos. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Quería pues darle las gracias a los asistentes por estar, por quedarse. Hoy estuvimos con una asistencia muy alta y una permanencia muy alta y pues creo que el tema y la ponente lo explican. Tulia, ¿qué podemos decir al final? ¿Cuál es tu conclusión de toda esta información tan valiosa que nos diste? Mi conclusión es que
no se nos olvide que aunque el título es medicina estética, y hoy afortunadamente estética encontramos en cualquier lugar, la parte técnica de la medicina estética la hacen muchas personas, no solamente quienes somos médicos estéticos. Con esto me refiero que mucha gente inyecta labios, mucha gente inyecta pómulos, mucha gente inyecta botox, mucha gente. Esa es la parte técnica, pero eso no es lo que hace un médico estético. Los médicos estéticos somos los únicos que tenemos el conocimiento y la experiencia y el entrenamiento para poder saber el porqué de todo lo que hacemos en la parte técnica. Entonces, los invito a que no se dejen llevar que porque fulanita, menganita, perencejita, porque es que seguimos llenos de complicaciones en la parte técnica, ¿sí? Entonces, resulta que nos dedicamos a mejorar, a corregir complicaciones, algunas de ellas se pueden y otras no se pueden corregir. Los invito a que sea tanto su amor propio que consulten con la persona correcta, ¿sí? Y que se amen y que coman como si se amaran. Esa es mi conclusión. Muy claro, yo también quiero pues resaltar a profesionales como tú que están aquí en la región, que llegaron para quedarse, donde escogieron a Cúcuta no como una oportunidad, la escogieron como un proyecto de vida y no tengo duda de eso. Y pues eso es algo importante que debemos resaltar para que cada uno de nuestra región pues tenga diferentes áreas bien posesionadas y con la mejor información para tratarnos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias a la Cámara, estamos muy motivados con estos espacios, esperamos poderles seguir cumpliendo con muchas áreas más que quedan pendientes, que puedan ser tan claras como la de hoy y podamos ratificarles a nuestra comunidad que confíen en el personal de salud y confíen en todas las áreas especializadas de la región de Cúcuta, que lo estamos haciendo bien y muy comprometidos. Gracias, Pablo, gracias, Cámara. Claro que sí, doctor Marcel. Doctora Tulia, muchas gracias a ustedes por su tiempo, porque sabemos que son profesionales comprometidos con la región y gracias por tratar de llegar con una información tan valiosa, doctora Tulia, para nuestro tejido empresarial. Nosotros como institución seguiremos en esta iniciativa y seguiremos como institución aliada de la mesa conformada por ustedes que son los protagonistas de nuestra región. Y siempre trataremos de estar contextualizando estas recomendaciones, ¿sí? Continuaremos siendo ese aliado de manera estratégica, buscando siempre fortalecer el fortalecimiento y la mejora continua para una mejor competitividad en nuestro departamento, en nuestra región. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos ustedes asistentes. Hasta un próximo encuentro. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias a todos. Gracias.